Proyecto Ecce Homo Faber, temporada 2, el AIFA escribe su historia, segunda parte 2022. $400. $300. Too low, terrain. 200. Too low, terrain. 100. 50. 40. 30. 20. 10. A plataforma. Nuevamente, bienvenido. Origen de la aviación en México. El pionero de la aerostación en México fue Benito León Acosta, oriundo del estado de Guanajuato y estudiante de la Escuela de Minería, quien en 1842 logró fabricar y elevar un globo de aire caliente e hizo un viaje desde su natal Guanajuato hasta San Luis Potosí. Tan importante hecho fue reconocido por el entonces presidente general Antonio López de Santa Anna, quien le concedió una patente que lo facultó por un plazo de 3 años para ser el único mexicano en surcar el aire del territorio nacional. Es importante mencionar a Joaquín de la Cantoya y Rico, quien desde 1863 realizó importantes aportaciones al estudio de la aerostación, construyendo 3 globos que bautizó como Moctezuma I, II y Vulcano, elaborados por un sistema que él mismo diseñó a base de combustión de alcohol. Tal fue el impacto social de su época que en tiempos del Segundo Imperio Mexicano recibió distinciones por parte del emperador Maximiliano de Habsburgo.
Por increíble que parezca, a finales del siglo XIX dejamos apagar esa llama de avance tecnológico tan prometedora para nuestro país, convirtiéndolo prácticamente en un mero espectáculo de entretenimiento para nuestra sociedad mexicana. Naciones como Francia, Italia, Alemania y los Estados Unidos pronto se colocaron a la vanguardia tecnológica en aeroestación gracias a su implementación en actividades militares. Es así como la historia de la Fuerza Aérea Mexicana se remonta a los comienzos del siglo XX, cuando el presidente de la República, Porfirio Díaz, visionario de la importancia y potencial bélico de la aeroestación, dio las órdenes necesarias para incluirla dentro de las Fuerzas Armadas. El 17 de diciembre de 1909, por orden del presidente Porfirio Díaz, se nombró al teniente del Cuerpo de Ingenieros Constructores, Federico Cervantes Muñoz Cano, para que marchara a Francia a realizar estudios sobre aeroestación militar e implementar con posterioridad una compañía en el ejército mexicano. Sin embargo, el fin del porfiriato había llegado y con ello la aeroestación en México. Hoy en día la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con 4 regiones aéreas, 18 bases aéreas y 9 estaciones aéreas, según lo consagrado en el artículo 73, fracción 14ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Museo de la Aviación, construido en 2010 con motivo del bicentenario de la Independencia, tuvo que ser replanteado para dar paso al nuevo proyecto ejecutivo arquitectónico del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El nuevo Museo de la Aviación lleva su nombre en honor al teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes, quien perteneciera al Escuadrón 201, medalla de servicio en el lejano oriente por su abnegación, honor y patriotismo contra las potencias del eje. Muere en combate al estrellarse su avión el 5 de junio de 1945 en Florida Blanca, Luzón, Islas Filipinas. La remodelación final del nuevo Museo de la Aviación, así como su inauguración, se llevaron a cabo este año por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El museo cuenta con un valiosísimo acervo aeronáutico que muestra cerca de 50 aeronaves que reflejan la evolución histórica de la Fuerza Aérea Mexicana, así como de la aviación en México, el cual cuenta con 12 salas de exhibición y 24 galerías, en la cual las aeronaves de ala fija y ala rotativa están para la interacción del público en general. El Museo de la Aviación cuenta con maravillosas aeronaves como la construida por Miguel Carrillo Ayala, autodidacta, quien incorpora un motor Ford 1930 para hacerlo volar, un Pilatus PC-7, un Beechcraft, aviones de la era del jet, aquellos que vencen la velocidad del sonido como un F-5E, el Republic P-47 Thunderbolt de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo Museo de la Aviación nos transportará a través del tiempo, desde el inicio del siglo XX hasta nuestros días. Es importante destacar el cálculo y diseño estructural del museo, que salva claros de 60 y 80 metros para dar plenitud a la exhibición de los aviones, pero además incorpora un sistema de armaduras que soportan la techumbre y las aeronaves que penden de él simulando volar. La base aérea de Santa Lucía cuenta con unas dimensiones de terreno de 2.331 hectáreas, de las cuales 1.531 han sido asignadas para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con 380.000 metros cuadrados de construcción en sus diferentes niveles. La iluminación, creo yo, excelente. Está permitiendo con las fachadas completamente la luz, pero también la iluminación con la que vamos a contar es de tecnología de punta, artificial, pero por lo que hace por lo pronto naturales, una tarde de todo, aprovechando al máximo. Y el cubo de elevadores central, ¿verdad?, en esta disposición. Sí, es correcto, hacemos un cubo de elevadores con cristales para que puedan tener un
Sí. La terminal del aeropuerto contará con 28 posiciones de contacto que permiten abordar desde pasillos, 5 posiciones a nivel de pista o plataforma abierta, nivel 0, y 12 posiciones remotas. En una primera fase, el AIFA contará con una capacidad de movilidad para 19 millones de pasajeros. Es importante destacar el aprovechamiento de la luz natural, ventilaciones y filtración de aire, así como limpieza del mismo mediante el uso de tecnologías al interior de la terminal aeroportuaria. El AIFA busca la certificación LEED, la cual evalúa bajo estándares internacionales el nivel de sustentabilidad y eficiencia energética durante y posterior a su construcción y vida útil. Dentro de los 4 niveles de certificación, certificado, plata, oro y platino, el AIFA busca la obtención del nivel plata por la USGBC, US Green Building Council. El logro de la certificación dependerá mucho de la aplicación de energías renovables mediante la captación de energía solar a través de paneles fotovoltaicos, la incorporación de mobiliario pensando en el ahorro y consumo de agua, así como un monitoreo general tecnológico de consumo, la implementación de una planta de energía que tendrá la capacidad de producir 78.000 megawatts por hora, es decir, el equiparable a 10.000 casas. Paralelamente, el manejo de aguas residuales, la captación de agua de lluvia o pluvial y su incorporación al complejo aeroportuario, así como el tipo de vegetación incorporada en el aeropuerto, hacen de la certificación del AIFA toda una realidad. Decenas de estudios se llevaron a cabo desde la concepción del proyecto del AIFA hasta su construcción, tales como plan maestro, aeronavegación, operaciones simultáneas, estudios geotécnicos, topográficos, planeación urbana, impacto ambiental, hidrológicos, movilidad, orográficos, paleontológicos y muchos otros que llevaron a su consumación tan importante. De la parte estructural. Tenemos personal especialistas dentro de lo que es el agrupamiento de ingenieros, una mesa de estructuras que nos lleva a cabo toda la ejecución de todos los trabajos, tanto en el proyecto como supervisión de las cálculos estructurales. Sí. Tenemos gente que tiene los conocimientos y la especialidad principalmente. Claro. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está proyectado para llevar a cabo operaciones simultáneas en sus 3 pistas. Una militar con su propia torre de control, con una longitud en pista de 3.500 metros por 45 metros de ancho. 2 pistas comerciales con 4.500 metros de longitud por 45 metros de ancho, separadas por 1.600 metros entre sí, construidas con concreto hidráulico de altas especificaciones bajo estándares internacionales que se integran a su sistema de drenaje pluvial. Sumado a su sistema constructivo en pistas, sobre todo en el punto de contacto de aterrizajes, que junto a su torre de control, que se eleva a 88 metros de altitud y una vista perimetral de 360 grados, hacen que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no tenga precedente mundial, cuya infraestructura en general permitirá a los aviones aterrizar incluso sin rango visual.
una altura de 88 metros. 88 metros de altura tiene la torre de control, en efecto. Y vemos esta majestuosidad, un aeropuerto con 3 pistas, una de características militares, 2 de características civiles, y para haber llevado todo este tamaño de magna obra, ¿cuál fue la cantidad de mano de obra, de mano, valga la expresión, de humana que entró a este proyecto? El total de personal que estuvo trabajando aquí en las instalaciones del aeropuerto son 130,000 aproximadamente. El equipo real ahorita que está laborando son aproximadamente 35,000 actualmente laborando aquí en el aeropuerto. Directos, sin contar obviamente todo lo que se ha llevado a cabo, los indirectos. ¿Y cuál ha sido el papel sobre todo los ingenieros militares en esta obra? ¿Cómo lo podríamos definir, capitán? El trabajo que nosotros estamos realizando es la supervisión y ejecución de los trabajos. Estamos llevando a cabo una ejecución a través de diferentes especialidades, principalmente aquí en el Ejército Mexicano. Una vez que esta operación esté en funciones, ¿qué capacidad va a tener de operaciones de vuelo? Tenemos proyectado para 20 millones de personas anualmente en la primera. Y cuando se dice que los vuelos llega un momento donde están saturados con estas 2 pistas, ¿qué capacidades va a poder desarrollar de llegada y salidas de vuelos ya como un aeropuerto internacional? Tenemos la capacidad aquí en estas pistas para hacer operaciones simultáneas, las que sean necesarias para que lleve a cabo un buen funcionamiento este aeropuerto internacional. Algo que yo creo que preocupa a todo el mundo y que ha sido pues muy demandado en los medios, la conectividad. Después de toda esta paseo, mostrarnos, puedo definir lo que es un aeropuerto que se sumerge en la historia. Es un aeropuerto que sus raíces parten de una historia incluso de millones de años, una historia antiquísima, pero sobre todo cultura, y además vemos tecnología implementada aquí. Bueno, ¿cómo definirlo? Después de hacer el recorrido sobre estas instalaciones, decían en la antigüedad los grandes romanos, los grandes constructores romanos, que una obra magna, una obra de magnificencia, quiero citar en ese momento a Vitruvio, uno de los grandes constructores de la historia, que una obra debía ser funcional, estable y bella. Que cuando se cumplía una obra con esos 3 elementos, y de ahí que muchas de las obras de la antigua Roma persisten hasta la actualidad, era una obra digna de un gran proyecto, digna de un gran imperio, digna de una gran república como era Roma. Aquí tenemos, después de este recorrido, indudablemente tenemos una obra, creo yo, funcional, una obra estable, fuerte, sólida, estructuralmente hablando, y por qué no decirlo, después de ver sus alas, sus iluminaciones, sus ventilaciones, su iluminación natural, la iluminación artificial, toda esta decoración con motivos de patrimonio que incentivan el sentido de la mexicanidad, podemos decir que es una obra bella. ¿Usted cómo la definiría, capitán? La obra que nosotros estamos realizando es para beneficio de todo el país, para beneficio de toda la sociedad. Nosotros, la forma de cómo estamos retroalimentando a la historia es a través de convenios que se han hecho con el INAH para recopilar toda la información paleontológica, los hallazgos que hemos tenido de diferente tipo de fauna. La leyenda de los soles. Es de noche, aún no brilla el sol, aún no hay aurora. Se reunieron los dioses, se juntaron en consejo allá donde es ahora Teotihuacán. Unidos se dijeron: ¡Ea dioses, venid acá! ¿Quién toma su cargo? ¿Quién se echa a cuestas el oficio de ser sol y hacer aurora? Tezcatlipoca abandonó en Tula el cuerpo de un gigante muerto, y los toltecas que tiraban de una cuerda para jalar al gigante fueron devorados y tragados por la tierra que se abrió, los Quinametz.
Así los emperadores mexicas como Cuauhtémoc, aquellos concebidos como gigantes que sostuvieron el cielo al comienzo del quinto sol. Los Kinametsin, esos huesos gigantes descubiertos por los españoles que tanto desconcierto, asombro y temor causaron, no eran humanos, eran de animales fósiles de miles de años atrás que habían vivido en la cuenca del Valle de México, los Kinametsin o gigantes, como los llamaron los pueblos nahuas. Ese enigma sería resuelto por la paleontología, pero tendríamos que esperar siglos para encontrar respuesta. La cuenca del Valle de México es un paisaje mismo, el cual atrajo a la fauna y al hombre. Sus profundas transformaciones climáticas y de ecosistemas, así como del medio geográfico mismo, acompañaron a los primeros grupos de cazadores-recolectores y a los mamuts de la era del Pleistoceno final. Un verdadero Edén que dio cobijo a los primeros grupos sedentarios establecidos en aldeas para dar paso a los pueblos prehispánicos. Gotas de agua subsisten en la cuenca de México, deforestado, erosionado, desecado, sobrepoblado, urbanizado sin planeación alguna, contaminado, desfigurado y violentado totalmente en su equilibrio ecológico, situado a más de 2.000 metros sobre el nivel de mar, con una vasta porción de terreno de aproximadamente 9.600 kilómetros cuadrados, debe su conformación como cuenca endorreica a los movimientos tectónicos y volcánicos de la época cuaternaria, así como a la conformación de una barrera montañosa, situada en el eje volcánico transversal en la falla de los 19 grados. Los bosques mixtos caducifolios, perennifolios y acicuilifolios aún se resisten a desaparecer de la cuenca. Representan la historia de las grandes extensiones de bosques, cuya destrucción comenzó en el siglo XVI y no se ha detenido. Indudablemente que la paleobotánica pudiese dar cuenta de la biodiversidad extinta a lo largo del tiempo mediante registros fósiles, y así permitir que la flora cuente su historia, la historia de los bosques de pino, abetos, encinos, entre otros. Aquellos que sucumbieron ante la desecación de lagos y ríos, ante la erosión o ante su propia muerte, producto de la brutal tala de la que Manuel Paino, en 1870, calculaba que tan solo durante el primer siglo de la colonia, es decir, de 1524 a 1624, se habían empleado cerca de 80 millones de árboles de la cuenca para las obras de construcción. El ser humano, el Homo sapiens, siempre atentando contra la naturaleza hasta nuestros días. Los Kinametsin, los gigantes. La fauna que en su totalidad, y de forma particular aquellos grandes mamíferos mejor conocidos como mamuts, habitaron la cuenca del Valle de México hacia el Pleistoceno final. Nos hacen retroceder en el tiempo 11.000 años hacia atrás, hacia las últimas glaciaciones a las que comúnmente nos referimos como era de hielo. La erupción que tiene lugar en la Sierra Volcánica Transversal y de forma particular en el volcán Popocatépetl hace aproximadamente 14.500 años, produjo un gran desplazamiento de grupos humanos hacia la zona norte de la cuenca del Valle de México, así como de fauna, escapando del desastre natural para finalmente asentarse en dicha región, como lo demuestran los recientes hallazgos en Tultepec, que comprueban las actividades de caza en grupo a base de trampas hechas a las orillas del lago, dadas las condiciones favorables para las trampas o fosas de mamuts. Tras las obras de construcción en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base aérea número 1 de Santa Lucía, trascendentales hallazgos han redefinido la historia y confirman contundentemente que la zona norte de la cuenca del Valle de México, es decir, Zumpango, Jaltocan, Tultepec, entre otros, hoy Estado de México, aglutinaron una biodiversidad y sitio de fauna y flora sin precedentes, con especies como el tigre dientes de sable, osos perezosos, camellos, caballos originarios, entre muchos otros. En tal orden de ideas, los hallazgos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles lo han posicionado, además, como el más importante sitio de América Latina y uno de los primeros 3 megasitios del mamut en el mundo,